Paz de Cristo, hermanos. Voy a dar una enseñanza, predicación a la vez, junta. Una enseñanza para que se entienda o sea entendible. Tiene que hablar uno del origen. Y también tiene que haber un significado del origen. Aparte también tiene que haber una confirmación del significado y del origen. Y tiene que haber también sus textos y tiene que haber sus contextos, ya que saben que un contexto siempre corrige a un texto, porque muchas predicaciones o enseñanzas se dicen en puro texto, y nunca se dice un contexto, siendo que el contexto es para corregir a un texto. Y eso a veces se les pasa a muchos predicadores. Entonces quiero explicarles qué es un origen, qué es una confirmación del origen. Les voy a comenzar aquí con algo del Señor cuando Él mandaba a los apóstoles. Dice, el Señor Jesús tuvo una conversación particular, fíjese lo que dice, particular, con sus discípulos, que solamente está relatada en el Evangelio de Lucas. Él les habló de cuando los había enviado, les dijo, ¿se recuerdan que los envié a predicar sin bolsa, sin alforja, sin calzado? Recuerdan que así les dijo, ¿verdad? Que se fueran sin nada. Bien, las palabras alforja y bolsa están empleadas aquí, por lo que usualmente contenían, es decir, el alimento, llevaban alimento a la gente, los medios necesarios para la subsistencia. Cuando el Señor habla de una espada también, aquí se entiende que cada uno que compren, pero los apóstoles no le entendieron el significado de la espada. Él les dijo, compren una espada, como decir cada uno, si son 12 espadas, ¿verdad? 12. Bien, pero no le entendían qué es lo que él quería decir, no estaba diciendo espadas. Ahorita seguimos con la explicación. La espada da a entender que en el futuro tendrían combates. Eso es lo que les decía, no que agarraran una espada de esas de fierro, ¿verdad? Y deberían estar preparados para estos. Es evidente que no se trata de un arma en el sentido literal. Sin embargo, la posesión de esta espada es de tal importancia que el Señor recomienda a sus discípulos adquirirla. Que si era preciso, fíjense, porque ahorita va a salir lo que sigue, que si era preciso vender algo necesario como su capa. Fíjese, la capa era lo importante que traían siempre la gente, su capa, ¿verdad? Entonces, aquí dice, los discípulos se equivocaron completamente sobre el sentido de las palabras del Señor. Pues sí, no lo entendían, porque no tenían una sabiduría, no tenían una fe, no tenían creer. No, ahorita les voy a explicar por qué. Ya que le dice el Señor, le dicen al Señor aquí ellos, o yo creo que Pedro, ¿verdad? Porque es el que traía la espada. Le dicen, Señor, aquí hay 2 espadas. Ellos todavía pensando que les hablaba de espadas materiales. Por esta forma figurada de hablar, bolsa, alforja, espada, 3 cosas. El Señor quería hacerles saber que en el futuro ya no podrían esperar en su subsistencia, como lo habían hecho cuando Él estaba con ellos, cuando los había enviado antes. No tuvieron necesidad de protegerse ellos. No se protegían ellos mismos de ningún enemigo.
porque los poderes sobrenaturales estaban en actividad a su favor de ellos. Aquí Jesús da un cambio que los apóstoles no entendían, no comprendían el cambio de Jesús. El cambio de Jesús que les dijo, ¿cómo es posible si nos dice que no llevemos nada y a hoy nos dice diferente? Dice, pero, dijo Jesús, pero a partir de este momento, les dijo Jesús, de ahora en adelante les ordena, tengan que llevar ahora sí bolsa, alforja, hasta una espada más. O sea, aquí como dice, más se confundieron. Dice, ¿cómo? Ahora sí vamos a llevar, si antes no llevábamos, y nos está diciendo. Todavía había cómo se puede explicar este pasaje y qué quiere decirnos. A ver, ¿qué nos quiere decir? Aquí vamos a explicarnos nosotros mismos. Dice, cuando los envió por primera vez el Señor Jesús, había dado a sus 12 discípulos poder, autoridad sobre todos los enemigos para sanar enfermedades. Les había enviado a predicar el reino de Dios y sanar a enfermos. En este contexto, aquí entramos en el contexto, les había ordenado no tomar con ellos, les había ordenado en ese tiempo, no tomen ni alforja ni dinero. Cuando envió a los 70, les mandó lo mismo que a los apóstoles. En este momento los discípulos, si no llevaban bolsa, alforja o espada, no tenían que tomar ninguna precaución si no la llevaban. No se preocupaban. Para su subsistencia, Jesús como Mesías estaba en la tierra de Israel para proveer a sus necesidades materiales. Nunca les faltó nada. Entonces ellos pues no se preocupaban de nada. Aquí nos va a decir, miren, los apóstoles ni tenían fe ni creían. ¿Que entonces qué? Ellos nomás obedecían. Podían andar en la obediencia, sí. En la confianza, sí. En su palabra, sin ningún recurso humano durante su servicio. En este tiempo nunca les faltó nada. Es lo que dicen, es precisamente respondiendo a la pregunta del Señor. No les hizo falta nada. La palabra alforja y bolsa están empleadas aquí, por lo que usualmente contenían, es decir, el alimento, los medios necesarios para la subsistencia. Y cuando el Señor habla de una espada, significa que comprar. Deja entender que en el futuro tendrían combates, pero no con espada, ¿verdad? Y deberían estar preparados para esto. Es evidente que no se trata de un arma en el sentido literal. Sin embargo, la posesión de esta espada es de tal importancia que el Señor recomienda a sus discípulos adquirirla, que si era preciso, dice, les dijo, vender algo necesario de ellos, como su capa. Fíjense bien, su capa, que es lo que traían. Los discípulos se equivocaron completamente sobre el sentido de las palabras del Señor todavía, ya que le dicen al Señor, aquí hay 2 espadas. Fíjese, todavía no entendían. Dice, aquí hay 2 espadas, pensando que les decía de unas espadas materiales. Señor, el Señor ya leyeron donde Pedro, ya habían leído donde Pedro le mochó la oreja, ¿verdad? Al soldado. Eso les había dicho. No les había dicho para golpear a alguien. Por esta forma figurada de hablar, bolsa, alforja, espada, el Señor quería hacerles saber que el futuro que ya podría esperar en su subsistencia, como lo habían hecho cuando Él estaba con ellos. Cuando los había enviado antes, no tuvieron necesidad de protegerse
ellos mismos, de ningún enemigo, porque los poderes sobrenaturales estaban en la actividad a su favor por Jesús. Ahora, en el versículo 37 dice, el Señor Jesús les da la razón del porqué de esas instrucciones, anunciándoles lo que les sucedería personalmente sería contado con los inicuos. Cuando el profeta Isaías lo había predicho, era la razón fundamental del cambio en una tierra que iba a llevar a la cruz al Hijo de Dios. Los discípulos no podían esperar algo bueno ya, porque estaban impuestos a lo bueno. El Señor les hace ver aquí que su muerte, que sería seguida por su elevación al cielo, produciría un profundo cambio en un nuevo orden. ¿Vamos bien? El último versículo de este pasaje nos muestra que los discípulos, como ya lo hemos hecho ver, no comprendieron todavía lo que el Señor quería decirles cuando los exhortaba a comprar una espada. Decían, pues ¿cómo vamos a comprar una espada? La palabra basta, dijo el Señor. Se entristeció cuando dijeron los apóstoles, posiblemente Pablo, que dijo, aquí hay una espada, aquí hay dos espadas. Entonces el Señor, aquí la palabra basta, dijo el Señor, basta. No entendían. Basta, dijo el Señor. Se entristeció el Señor. Hace resaltar la tristeza que el Señor sentía al explicarles cuán poco los discípulos habían comprendido sus pensamientos. Era inútil continuar, dice el Señor, hablando de esto con ellos, porque completamente no le entendían nada. Miren, ahora, bolsa, alforja. No hay que pensar solo en cosas materiales. Fíjense, bolsa, alforja. No hay que pensar en cosas materiales. Aunque aparentemente se trate en primer lugar de esto, podemos también tomar estos elementos en sentido figurado. Llevar bienes, riquezas, pero espirituales, como el alimento espiritual en las bolsas, disponible para servir al Señor. Estos recursos son necesarios no solamente para sí mismos, sino también para sus hermanos y hermanas. Prácticamente esto significa que todo servicio a favor de otras personas supone que el servicio goza primeramente en su corazón de las bendiciones espirituales. Luego podrá comunicarlas a otros. De otra manera, esto significa que el siervo, miren, fíjense lo que dice aquí. De otra manera, esto significa que el siervo, ya sea uno, nosotros, deja al Señor llenar su bolsa y su alforja con bienes espirituales. Ya ven, no le estaba diciendo ya de materiales, sino estaba diciendo ya de espirituales. Entonces, aquí ya dice lo que el Señor dijo en relación con la compra de una espada y con lo que le sucedería personalmente, nos recuerda que vivimos en un mundo enemigo de Cristo. Si seguimos las pisadas del Señor Jesús, debemos contar con persecuciones. Siempre va a haber persecuciones contra nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo. Si a mí me han seguido, dijo Jesús, también a vosotros os perseguirán. Aquí está en Juan 15:20. Pero la espada del Espíritu, ahora sí, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17, es el arma indispensable del cristiano. Ella debe ser empleada en todos los conflictos espirituales. Es un gran privilegio para nosotros tener entre las manos la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahorita, en su forma escrita, como lo estoy leyendo. Pero cuando el Señor Jesús andaba en imagen de vender la capa y compre una espada, esto puede significar apropiarnos
interiormente esta palabra al precio de cualquier sacrificio. Estímala como un tesoro cuyo valor es mucho más alto que el de ninguna otra cosa. La palabra de Dios es mejor que millares de oro, plata, hermanos. Ser más sabios que mis enemigos. Entonces aquí decimos, la actitud de los discípulos cuando el Señor Jesús los invita a comprar una espada, nos da una lección humillante ya a nosotros y a ellos. Mire qué fácil para comprender. Por eso es que es bonito explicar con todos sus orígenes, para darse uno cuenta tan sencillitas que son entendibles. Aunque nosotros, dice, ya no está diciendo a nosotros, aunque nosotros poseemos el Espíritu de Dios, nos sucede a menudo que no comprendemos lo que el Señor quiere decirnos y racionamos como los apóstoles, dice Jesús. Cuán a menudo sus pensamientos pasaron al lado de nosotros. Los pensamientos de Jesús nos los puso, pero sin que hayamos manifestado la inteligencia espiritual, no la usamos, necesaria de nosotros. Entonces dice, pedir al Señor abrir nuestros corazones para que comprendamos las Escrituras, así como lo estoy haciendo, que tenemos que discernirla y explicar todo para que sea entendible para los que todavía no entienden muy clarito. Uno explicarles bien para que entiendan y se den cuenta cómo debe de ser una explicación, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, recuerdan que tenía una espada. ¿Para qué quería espada? Si el Señor no dijo que iban a pelear con espada. La sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, recuerdan, derecha. El siervo se llamaba Malco, aquí así nos dice. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Le volvió a querer entorpecer Pablo al Señor, si el Señor ya se iba, pero Pedro siempre, sin comprender bien o sin entender, él siempre andaba queriendo defenderlo humanamente, pero el Señor espiritualmente ya no iba a estar aquí. ¿Se fijaron? Qué bonita explicación cuando uno le explica con todo lo que debe de llevar para que alguien, los que ya entienden, qué bueno que ya entienden, pero los que van entendiendo, que se les abre el entendimiento más todavía. Aquí es así. Entonces el Señor, que el Señor los bendiga a todos y gracias.